Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses. Vemos cotizaciones al alza luego de un cierre de sesión del día viernes igualmente alcista. Vimos cómo los datos de IPP sorprendieron por sobre la previsión. Sin embargo, cuando veíamos los componentes inflacionarios, los inversores no lo trasladaban al dato de IPC, que es el dato de mayor relevancia para la Reserva Federal en medida de inflación. Estos datos fueron considerados positivos por parte de los inversores, y también vemos cómo se publicaron las perspectivas de inflación, tanto de un año y a 5 años, como vemos que se ubicaron en el 2.9%, por debajo del 3% del dato anterior. Y finalmente teníamos la confianza del consumidor, que igualmente se mostró deteriorada por debajo de la previsión que esperaba el mercado. Sin embargo, ahora vemos cómo los futuros se recuperan con un giro alcista. Vimos el ataque que sufrió el candidato Donald Trump, el intento de asesinato. Vemos cómo los mercados tuvieron una primera reacción ligera en los futuros estadounidenses. Veíamos un retroceso en los bonos del tesoro y un aumento de los precios de las criptomonedas. Este factor es principalmente porque han aumentado las probabilidades de que Donald Trump sea presidente hacia un 70%, el mayor nivel que hemos visto las últimas semanas, y esto ha llevado a que se tome esta postura por parte del mercado debido a que se considera más inflacionaria la candidatura de Donald Trump. En Asia Pacífico vemos cómo las bolsas cotizan de manera mixta. Acá vemos que el Nikkei está cerrado por festivo. Sin embargo, en China está la tensión con la publicación de datos económicos que tuvimos el día de ayer, en donde vimos que los datos sorprendieron a la baja en su mayoría, con el Producto Interno Bruto ubicándose en un crecimiento del 0.7 cuando se esperaba del 1.1%, ubicándolo en el segundo trimestre en un 4.7 por debajo del 5.1% esperado por los inversionistas. También veíamos cómo la producción industrial sorprendía, en este caso al alza, con un 5.3%. Sin embargo, el sector minorista continúa mostrando un deterioro con un 2% cuando se esperaba un 3.4%. Y finalmente, en Europa vemos cotizaciones a la baja en su mayoría. Conocimos la producción industrial por parte de la zona euro, donde se ubicó por sobre las perspectivas, al igual que las ventas minoristas. Sin embargo, continúan en terreno restrictivo. El día de hoy la atención principal va a estar nuevamente en Jerome Powell. Vamos a tener una conferencia en donde los inversores van a estar atentos a cuáles son sus perspectivas en torno al futuro de la economía y a las perspectivas en torno a la tasa de interés. Esto podría generar volatilidad en los mercados. Respecto a los activos, en pantalla el S&P 500 en un gráfico de 15 minutos. Destacamos, veíamos cómo la publicación del dato de IPC llevó al precio al soporte de los 5.627. Vemos un alcista, fuerte giro al alza, que logró generar un nuevo máximo histórico superando los 5.706, donde el precio mostró una reversión al fin del cierre. Este es el actual que ha tenido los futuros estadounidenses, donde vemos que ha tenido un giro alcista y actualmente vemos esa vela envolvente, por lo que los niveles clave continúan siendo la referencia que teníamos la semana pasada. Es decir, si el precio es capaz de mantenerse sobre el nivel de los 5.664, podríamos ver al futuro proyectarse hacia los máximos en torno a los 5.706. Para ver hasta qué nivel podría llegar, realizamos una expansión de Fibonacci y el nivel del 61.8, 76.4 podrían ser los primeros niveles de resistencia, es decir, los 5.728. Este nivel. Caso contrario, que continúe el giro bajista, el precio necesita perder la zona de los 5.664, lo que daría mayor indicio de presión bajista, lo que podría traer al precio buscar la zona de soporte de los 5.627. Nasdaq 100 igualmente, vemos un giro al alza con mayor debilidad, vemos cómo el precio luego de su caída solo ha recuperado un 61.8 de Fibonacci, retomando este giro a la baja. Recordar, hemos visto esta rotación por parte de los mercados donde se ha visto beneficiado el Russell 2000 principalmente, y el precio actualmente se consolida por sobre los 20.581. Si el precio es capaz de mantenerse sobre este nivel, podríamos ver una extensión durante el día a buscar la zona de los 20.747, 20.832. Caso contrario, la pérdida a nivel de los 20.581 podría llevar al precio a retomar este movimiento bajista anterior a la zona de los 20.360.
El dólar index, por su parte, se mantiene lateralizado en el nivel clave de los 103.7, por lo que esta va a ser la referencia. Si el precio mantiene esta estructura bajista que estoy dibujando con la directriz, podríamos ver el precio continuar debilitándose a buscar la zona de los 103.3. Una ruptura de la directriz ya podría dar un escenario más alcista de recuperación para el dólar index que pueda llevar a buscar la zona de los 104.2, 104.6. Y finalmente el oro, que se fortalece, vemos cómo el oro realizó un movimiento correctivo a la zona de los 2.391, realizaban una consolidación lateral, vemos la ruptura de esta directriz, por lo que el precio podría extenderse a buscar la zona de los 2.424 siempre y cuando mantenga esta ruptura de la directriz. La superación de los 2.424 ya abriría el escenario a la zona de los 2.437. Caso contrario, una pérdida de la directriz llevaría el precio a testear el nivel clave de los 2.405. Pérdida de este nivel ya sería el escenario a buscar los 2.391.